Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí a Justicia y Sociedad. Un día especial de reencuentro después de haber finalizado el Mundial, habernos quedado ahí con cierta ganita de poder cumplir satisfactoriamente con lo que veníamos viviendo, pero así es el fútbol, así es el deporte, hay que pasar y volver a trabajar como corresponde. Nosotros hoy aquí en Justicia y Sociedad, en un programa muy especial, un programa con amigos, invitados del exterior, ya los vamos a presentar, ahí estaba ya la propuesta de la publicidad que en Flyer tenemos, en las redes, ya se estaba conociendo quienes nos visitaban. Para mí es un orgullo y un gusto poder recibir tanto que se discute, ¿no?, de hoy relacionado con el fútbol, de los argentinos, de su carácter, de su conducta, de cómo somos en el exterior. La verdad que no vamos a decir nada, hoy vamos a hablar con dos colegas de Chile, amigos, y que podemos mostrar que las personas son más que un título de nación, ¿no? Cuando uno quiere poner énfasis en determinadas cuestiones, eso no representa en absoluto a quienes habitamos en cada lugar y podemos tener otro tipo de vínculo, compromiso, claro, trato. No hay fronteras, digamos. Es una frontera cosa compartida. No sé qué significa una frontera cuando uno se encuentra con alguien. Tal cual. Se vincula, se pone a hablar, a charlar, contacta, conecta. Hay cosas en común, hay puntos en común. Exacto. Tal cual. La gente supera las fronteras. Pero bueno, cuando nos quieren hacer notar que las fronteras significan algo en la vida de las personas, tendrán que ver con las cuestiones de organización, pero no con lo vincular. Entonces, hoy hacemos un programa desde ese lugar, me parece, ¿no, Roxy? Así es, muchas gracias. Vamos a presentarnos. Sí, y bienvenida después de... No te vi hace una semanita. Sí, una semanita, claro. Sí, los extrañé, por supuesto. Y además estamos en la cuenta regresiva del programa número 200, ¿no lo dijiste eso? Sí, hoy es el 194. 94. 194. Así es. Casi 4 años. ¿Qué tal? 200 programas es ya su historia. Este también es este proyecto que camina solo ya, ¿viste? Como la selección solo nacional. No, hay que venir, ¿viste? Hay que estar acá. Bueno, no, pero me refiero que ya está instalado, digamos, ¿viste? Que ya está. Pero vos te pones a pensar, y es verdad esto, cuando uno lo mira así retrospectivamente y dice, che, es un juez que haga un programa 194 días. 194 programas, doctor. La verdad que se empieza a tener otra consistencia. Felicitaciones a usted y a todo su equipo. No, y a todos nosotros que estamos todos los días aquí, los miércoles. Sí. Hemos estado los sábados con todo el equipo, bueno, ya los vas a nombrar a todos. Por supuesto. Pero si no es por eso, bueno, y también destacar, cuando estuvimos en Chile, hicimos el programa desde la Suprema Corte de Chile, desde el Salón de Honor de Chile, que nos armaron un set especial. La verdad que también eso hay que destacarlo, ¿no? De cada vez que uno viaja y puede hacer este programa, que lo hicimos en vivo, desde ahí, tiene que ver con el compromiso que asumen todos. Y esto es lo lindo de contar, que da cuenta también. Es un programa que une, vínculo. Es como un puente, une, ¿no? Y para eso está. Así es, si une no estamos sociedades. mirá, yo siempre digo que destruir
es mucho más fácil que construir. Ujú. Entonces, la verdad que nos gustan las cosas difíciles. Nos gusta construir. Y bueno, este programa fue una gran construcción porque no existe, hay que destacar que es un programa que es único en el mundo. Claro. Ojalá se replicaría mucho más, pero Ujú. todos acá sabemos bien, por los vínculos que tenemos, que cuando hablamos con jueces de otras partes de Latinoamérica y de Europa, no existe, ¿no? Se sorprenden y participan con mucho gusto. Entonces, tiene una motivación muy especial y la verdad que ojalá contagie para poder replicarlo Así en es. todos lados. Y si nos invitan, vamos. Y vamos Viste por que más. somos Vamos fáciles por de más. convencer. Bueno, Justicia y Sociedad, ustedes ya lo escuchan, ¿eh? El juez en actividad, Claudio Fede, el anfitrión, el host, como dicen ahora, viste que es el conductor del Sí. programa, con un gran equipo, acompañado además por los Natales, viste, Jan y Juan Natal en la puesta en el aire, que son esenciales también. Espectaculares. La producción. En la operación, En la operación técnica, ¿no? De la radio, de la puesta en el aire, digo yo también. Claudio Fede en la producción general del programa, las redes de la radio, con Leandro Altares, operador del streaming Nicolás Puya, noticias está Mateo Soria, noticias judiciales con Gabriela Dilela, el equipo también compuesto por Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia, musicalización, tenemos 3 a falta de uno, Juan Vescovo, Agustín Marrongelli, Nicolás Falachi, nuestros musicalizadores, en la locución quien les habla Roxana Calabro. Y además, como ustedes saben, siempre hacemos grandes sorteos cada miércoles. Hoy los libros virtuales, El aspecto subjetivo de las causas de justificación, de Javier Esteban de la Fuente, editorial Rubinsal Culzón. Y también vamos a sortear La reforma laboral, de Emilio Romualdi y Mariano Natale, editorial Hammurabi. Y el curso de Wallap International Legal Group. ¿Cómo tienen que hacer para acceder a este sorteo? Simplemente dejar mensajes en el WhatsApp de la radio 11 23 40 1030. Reiteramos, 11, así es, 23 40 1030, deja tu mensaje. También tenés el WhatsApp del programa, 11 3127 2696. Ahí están mostrando... Sí, está en la placa del Plata M1030. Los libros. Los libros, claro. Muy bien. Que vamos a sortear en esta noche, así que están invitados. Estamos en Del Plata M1030, nuestro canal de YouTube también en vivo. Tenés las redes del programa, Instagram justicia.i.sociedad, su Facebook Justicia Sociedad y su página web www.justiciaysociedad.com. Y hoy le damos la bienvenida al doctor Pedro Caro Romero, ministro de las Cortes de Apelaciones de Santiago de Chile. También el doctor Álvaro Martínez Alarcón, fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Chile, y nuestro compañero columnista y locutor Marcos López. A la espera de él, ¿eh? A la espera de él, ¿eh? Está viniendo. Así es. Bueno, un gusto recibirlos. Han sido presentados ambos. Pedro, bienvenido. Bien, Primera vez aquí en la radio. En la radio, sí, primera vez, ¿no? Y muy agradecido de la invitación, feliz de estar acá en Buenos Aires, en este programa, que viendo su nombre, claro, hablar de justicia y sociedad es algo que motiva y poder además compartir con amigos argentinos y haciendo hincapié en lo que tú planteabas al inicio, efectivamente. Hay muchas más cosas que nos acercan como países, como sociedades, que las que nos alejan, y yo creo que hay que centrarse claramente en esos vínculos y la amistad y en el trabajo que podemos hacer en nuestros distintos ámbitos, poderes judiciales. Así es, eso coincidimos totalmente, ¿no? La buena gente se encuentra más allá de qué nacionalidad o bandera tengan. Álvaro, querido, bienvenido nuevamente. Gracias. Porque ya has estado por aquí, sí. No acá en el piso, pero has estado visitándonos con anterioridad. Así es, Claudio, gracias por la invitación y efectivamente hemos participado ya a través de tu organización en Jueces por la Paz. Así es. 2 eventos ya, el año 2024 el primero, sí, señor. Y 2025, que ha participado la delegación chilena en una actividad maravillosa que tú encabezas. Saludarte y a través tuyo también saludar a la gente de la radio y claro, a la gente que nos está escuchando. En lo personal, yo felicitarlos por el gran desempeño que hicieron en el Mundial. La verdad que si bien no se llevaron la copa, hicieron una campaña increíble, encomiable, envidiable incluso, y qué decir, tienen al mejor jugador del mundo y felicitarlos solamente. Y claro, lo que tú decías, Claudio, de derribar, digamos, estas barreras
que a veces impiden que podamos conectarnos de manera más espontánea, y creo yo que podemos armar un proceso de comunicación y de compartir experiencias, no solamente en temas de justicia, que es donde trabajamos nosotros, sino que en distintos temas de sociedad en general. Sí, coincidido que estamos en la misma línea, ¿no? Y bregamos por lo mismo. Donde estemos en el territorio, en la profesión que desempeñamos, estamos tratando de llevar adelante procesos de solución de conflictos permanentemente trabajamos sobre eso, y lo venimos haciendo de distintas maneras, ¿no? A veces la ley es nuestra herramienta principal, pero también está la manera en que nosotros nos acercamos a las personas que son parte de los procesos, y creo que ahí también nace la comunicación, ¿no? Cómo hablamos con esas personas, con un lenguaje sencillo, explicándoles, tratando de que sepan en qué contexto están. Como cuando uno va al médico y te tiene que explicar lo que tenés. Que los tecnicismos no te importan tanto, te importa saber qué pasa con tu salud, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Es una situación de salud social, digo yo, las que transitan por nuestros lugares, que tiene un impacto muy grande en la salud psicofísica, ¿no? Entonces creo que ahí viene el primer desafío de los jueces del hoy, ¿no? Esa primera partecita, que es empezar a humanizarnos y acercarnos más. Y esto se replica a todos lados. De hecho, ahora vamos a charlar con ustedes dos de lo que vinieron a hacer a la Argentina, Pedro. Bueno, no, vamos también por ahí, vamos a hablar algo de mañana que vinieron a hacer a la Argentina, pero particularmente hoy, Pedro, estuviste en la Facultad de Derecho en la UBA. Ahora charlamos sobre un poco eso y cómo se empiezan a conectar nuestros países desde lo profesional, pero también con una mirada muy social, ¿no? Muy humana. Nos tenemos que ir a la primera pausa. Sí, claro, por supuesto. Recuerden que estamos esperándolos en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio Justicia y Sociedad, hasta las 23. Radio del Plata. La banda de sonido de tus días más fríos. Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y Sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y Sociedad. Noticias del mundo judicial. Muy buenas noches y bienvenidos al boletín informativo.
Empezamos con una noticia de la provincia de Neuquén, porque el 1 de agosto entra en vigencia el nuevo Código Procesal Civil Adversarial. Fue aprobado por la Ley 3.551 y promulgado en diciembre pasado. La reforma fue impulsada por los 3 poderes del Estado a través de una comisión con un proceso participativo que recorrió las 7 regiones de la provincia. Por otra parte, la Agencia de Acceso a la Información Pública participó de la Mesa de Autoridades de Protección de Datos Personales del G7. El encuentro estuvo orientado a analizar desafíos comunes, intercambiar perspectivas sobre los principales desarrollos legales y tecnológicos y fortalecer la cooperación regulatoria entre las jurisdicciones. Por último, prorrogaron hasta el 2028 la Agencia de Transformación del Estado. La unidad ejecutora especial temporaria llamada Agencia de Transformación de Empresas Públicas dentro del Ministerio de Economía será prorrogada por 2 años. La medida se oficializó mediante el decreto 611, publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial. Unas 20 minutos. Seguimos en Justicia y Sociedad, programa 194 de este miércoles 22 de julio. Recordándoles que sorteamos en esta noche los libros virtuales El aspecto subjetivo de las causas de justificación de Javier Esteban de la Fuente, editorial Rubinsal Culsoni, y también La reforma laboral de Emilio Romualdi y Mariano Natale, editorial Hammurabi, junto al curso de Wallap International Legal Group. 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata habilitado para que dejen sus mensajes. También el celular del programa 11 3127 2696. Ojo que también pueden llamar de Chile. Esto es virtual. Así que hemos regalado libros a países, qué sé yo, como México, claro. Uruguay, España. Sí, también. Han volado para y todos por todo lados. el país, ¿no? Por supuesto. El país, porque sí. Así que es virtual. Y son muy buenos libros, más allá de a veces las especialidades, si es de laboral, de penal, pero son muy, muy buenos libros. Estamos esperando a los estudiantes editoriales. también, que tenemos una gran comunidad que estudiantes, nos escucha. claro, que como están de vacaciones claro, ahora... están remolones, pero bueno, por quedaron favor. algunos rindiendo finales, Sí. pero están en época de vacaciones. Hay que esperarlos. Sí. Bueno, ahí estamos un poco charlando en el corte de esto que nosotros tenemos como desafío, ¿no? De la comunicación, de la manera de dirigirnos, cada uno de nuestros países a los ciudadanos, ¿no? Pero previamente, Pedro, quería que nos cuentes un poquito qué viniste a hacer hoy en la Facultad de Derecho, tu especialidad, Derecho Constitucional, de que hablaron con un amigo de la casa, porque Pablo Manili, constitucionalista aquí en Argentina, es parte de este programa, es quien hace las veces de columnista en temas de derecho constitucional, así que también se lo conoce aquí a Pablo Manili. No, hoy día estuvimos en la Facultad de Derecho de la UBA y cumpliendo una invitación de la profesora Marcela Basterra y del profesor Manili, y hablando de la acción de protección que existe en Chile, que es parecido al amparo que está regulado, al amparo constitucional argentino, y un poco contando cuáles son los desafíos que tiene nuestra acción de protección, haciendo una comparación con el amparo argentino, y esto a raíz de en el fondo, de la especialidad que tengo yo en términos académicos, un magíster en Derecho Constitucional, que me permitió vincularme con la profesora Basterra hace años atrás, a través de un curso que dirigió ella y yo participé juntos, en el fondo, durante la pandemia. Durante la pandemia, la Universidad Católica de Chile mantuvo sus clases en posgrado. La Universidad Católica tiene un equipo de fútbol, ¿no? Agregamos que sí. Se vincula el deporte con el mundo del derecho, ¿no? Exactamente. Es como si acá la UBA tuviese un equipo de fútbol. Sí, bueno, en Chile hay dos universidades, ¿cierto? La Universidad de Chile y la Universidad Católica, que a la vez tienen de equipos de fútbol profesional. Y Universidad de Concepción también. Exactamente. Tres. Pero esa está, claro, en Concepción. Tiene toda la razón, Álvaro. Yo soy de Concepción, pero no soy cuando vuelva te van a atender. No, es que no soy hincha de la Universidad de Concepción, soy hincha de Deportes Concepción también. Muy bien. Y vamos a hablar de fútbol, porque vinieron también claro. mañana a vivir una experiencia especial acá, ¿no? Sí, no. Esa es el motivo principal de esta visita. Lo académico y lo judicial fue como esta vez fue secundario. Pero lo principal anticipamos que mañana juega Boca O'Higgins. O'Higgins es equipo club
de la región de Rancagua. Así es. De donde son, bueno, vos Álvaro, ¿no? Entonces O'Higgins es un poco lo que nos va a encontrar mañana juntos a Boca. Sí. Así es, ese es el motivo principal de nuestro viaje. Pedro, que a pesar de que él trabaja en Santiago, él fue ministro camarista en la Corte de Apelaciones de Rancagua por 10 años y antes de eso juez del Tribunal Oral, otros 10 años más, 20 años por lo menos. Yo también llevo 20 años, trabajé también en el Tribunal Oral. Rancagua, que está ¿a qué distancia de 90, Santiago? 90 kilómetros hacia el sur de Santiago. Y el equipo de fútbol de la ciudad es O'Higgins de Rancagua, un equipo que debe tener unos 50, 60 años aproximadamente. Un equipo pequeño, pero que los últimos años ha estado haciendo buenas campañas a nivel local y ha tenido algunas también participaciones internacionales que han sido destacadas. Vamos a ver cómo nos va mañana, vamos a vivir la experiencia de la Bombonera. Sabemos que va a ser un partido muy, pero muy difícil para nosotros. Pero la verdad que la experiencia para nosotros va a ser única y es por lo que venimos con nuestra... Bueno, de hecho vinieron muchos. A ver, no diría hinchas, muchas familias, ¿no? Que han viajado acompañando esta posibilidad del encuentro deportivo de mañana y van a vivir una experiencia muy linda. La cancha de Boca tiene particularidades que creo que no se repiten en otro estadio de la Argentina. Lo han vivido, vos Álvaro ya has venido con el encuentro de Jueces por la Paz que hacemos nosotros todos los años y este año volvemos a hacerlo y va a ser en Boca Juniors, lo cual es la verdad que algo muy lindo y muy, muy interesante poder vivenciar eso, ¿no? Más allá del lugar, también todo lo que se gesta, más o menos vamos a hacer este año, estamos pensando entre 550, 600 jueces de 17 países invitados. Yo creo que vamos a estar peleando ahí los 10, 15 equipos de representación y todo ese mundo de comunidad judicial que tiene un sentido, ¿no? De Jueces por la Paz, la verdad que es superador de donde lo hagamos, pero además si se engancha de Boca, bueno, se duplica esa situación. Así que mañana van a vivir un poco lo que es la vida en el estadio. Sí, así yo es. quería agregar algo nomás, que O'Higgins tiene una hinchada muy familiar. Si uno... Hay algunos equipos que tienen otro tipo de hinchada, pero esta es una hinchada familiar. Fin de semana. Bueno, de hecho ustedes dos vinieron con la familia. Con la familia, y es una hinchada que al estadio en Rancagua siempre va mucha familia. Es una hinchada, podríamos decir, que tiene esa particularidad. Uno ve adultos mayores y niños, y eso es lo que siempre está en el estadio, que es muy apreciado, porque no se da en todas las hinchadas. Hay algunos equipos que tienen a veces algunas dificultades para que los niños puedan ir a los estadios por temas de seguridad, etcétera. Claro. Y por lo menos O'Higgins tiene ese sello de una hinchada muy familiar, y la gente que ha venido y que ya llegó la mayoría, bueno, de hecho todos deben haber llegado ya, son 2.000 hinchas. 2.000 hinchas que los son... Que vienen... Sí, que están ya... 2.000 hinchas que agotaron en 35 minutos las entradas. Las 2.000 entradas que habrán quedado Boca, muchos afuera, ¿no? Sí, muchísimo. Como 1.000 más, por lo menos, que querían venir y no... Con pasajes comprados incluso. Muchos de ellos. Bueno, esto es lo que tenemos que vivir en paz y con el espíritu deportivo. Por supuesto, y ver un espectáculo, ¿no? Hay que transmitir esto. Nosotros hoy de aquí estamos llegando a muchísima gente que a veces quedan esas rencillas o se muestra la parte triste de los espectáculos deportivos. A veces también de los deportistas, ¿no? Nosotros tenemos que bregar porque se viva un espectáculo sano, lindo, y con esto, ¿no? Que siempre decimos, y Boca también ha crecido mucho en eso, en que la familia vaya a la cancha, se vuelva a vivir esto, que así nace el fútbol en nuestros países, ¿no? Así es. El fútbol era social, familiar, de compartir la vecindad, todo el mundo. Incluso la convivencia entre equipos, ¿no? Que puedan estar las parcialidades también viendo en un solo lugar. Compartiendo. Claro. Eso nos falta. Es la deuda pendiente, ¿no? Sí. El fútbol, a pesar de que se da en muchos lugares donde no está esta limitación y va muy bien, pero nos falta acá todavía. Sí, el fútbol tiene que aprender mucho el rugby en ese aspecto, en que la rivalidad termina cuando suena el pito y el tercer tiempo y saludarse, estimarse. El rugby tiene mucho de eso. Respeto, digamos. Mucho respeto. A pesar de que es un deporte de fricción, de golpe, por supuesto, claro, del cuerpo a cuerpo. Sí, creo que eso es algo para copiar, ¿no? De los deportes que tienen esta particularidad.
Bueno, nosotros la verdad que el deporte está en todos lados, nosotros siendo jueces también practicamos deporte. De hecho, ahora vamos a contar, nos tenemos que ir en unos segundos al informativo, pero vamos a contar que nosotros estuvimos jugando en el estadio de ustedes, en O'Higgins, gracias a vos, Álvaro, y a todos quienes hicieron factible la posibilidad de estar compartiendo esa visita que hicimos. Un estadio hermoso, muy lindo, que fue sede de juvenil. Fue sede del Mundial Juvenil del año pasado, pero fue sede del Mundial de Fútbol de Chile en el año 62. Ah, mirá. Y quiero después que nos cuentes algo especial, porque también destaca y rescata el mundo de los hinchas, de esas butacas que quedaron inmortalizadas en el estadio de O'Higgins. ¿Sí? De aquellos hinchas que... Pero después de la pausa, ¿no? Tenemos que ir ahora a las noticias y volvemos. Así es, noticias en Radio del Plata con Mateo Soria. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 21, 30 minutos en la República Argentina, 10 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 77%. El gobierno presentó el proyecto de inocencia fiscal para incentivar el uso de los dólares del colchón. El gobierno nacional presentó el nuevo proyecto de inocencia fiscal, una iniciativa que busca incentivar que los ahorros en dólares no declarados ingresen al circuito formal. La propuesta elimina límites para adherir al régimen y reduce las facultades de investigación de Arca sobre fondos exteriorizados, con el objetivo de promover las inversiones y aumentar la utilización de esos recursos en la economía. Imputaron al joven acusado de matar a su madre en Catamarca. La justicia imputó por homicidio agravado por el vínculo al joven de 22 años acusado de asesinar a su madre, Norma Varela Tula, de 61 años, en la provincia de Catamarca. Durante la audiencia, el acusado se negó a declarar y continuará detenido mientras avanza la investigación. Deportes. Lanús juega por la Copa Sudamericana. El equipo bonaerense está por comenzar su partido por la ida de los playoffs de la competición contra Cienciano de Perú. El encuentro se juega en el estadio de Lanús, mientras que la vuelta será la próxima semana en Cusco. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 10 grados 4 décimas, humedad 77%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Más información en nuestra web www.amdelplata.com. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Arroz largo fino Marolio por 500 gramos, 519,90. Puré de tomates Marolio 520 gramos, 599,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad, hasta las 23 en Del Plata. A 33 minutos, recordamos el WhatsApp de la radio y recordamos que además estamos en vivo en Justicia y Sociedad a través de nuestro canal de YouTube, que es Del Plata AM1030, que nos permite además saludarlos en cada rincón del planeta, así que están todos invitados a ser parte de este programa hasta las 23 horas. Los oyentes que se comunican en el 11 23 40 1030 y pueden participar en el sorteo de los libros virtuales y el curso de Wall Up International Legal Group. En este caso, Juan Pablo de Villa Pueyrredón. Les deseo una excelente feria a los que se encuentran de vacaciones. El programa, por suerte, sigue. Saludos y bueno, también nos deja su mensaje a esta hora de la noche. Recuerden, hoy estamos sorteando los libros virtuales
El aspecto subjetivo de las causas de justificación, de Javier Esteban de la Fuente, editorial Rubens Alculzoni, que lo estamos viendo justamente en nuestro canal de YouTube del Plata de 1030. También La reforma laboral, de Emilio Romualdi y Mariano Natale, editorial Hammurabi, es otro de los libros que sorteamos virtual en esta noche. Y recuerden el curso de Wallaped International Legal Group. 11 23 40 1030 y el WhatsApp del programa 11 3127 2696. Muy bien, ahí estamos esperándolos. Libros y cursos, como siempre, se tienen que ir. Nosotros, no es que no los querramos, pero nuestro deseo es que les sirva a aquellos que tengan ganas de todos los días estar mejor siempre son informados. un buen complemento y compañía, ¿no? De la actividad, del estudio, Siempre. ¿no? Siempre. Vos como juez, hoy seguís también yendo cada tanto a los libros, a consultar. Todos los días. Todos los días, ¿no? Todos los días. No hay momento en que no vayas a recurrir a la información necesaria. A recordar algo, a la ver un búsqueda caso, claro. de actualización. Tal cual. Ver qué se está diciendo respecto. Siempre nosotros tenemos una mirada del derecho que no es estática. Permanentemente es esa película que va a pasar, pues es la vida. El derecho es la vida, es la representación de la vida. No hay otra manera de verlo así. Bajo la luz del derecho, ¿no? O sea, uno tiene que darle tiene que hacer ese análisis o esa... Sí, vos, a ver. Esa comprensión. Todo ciudadano ve el andar de la vida permanentemente. Tal Como cual. hablábamos recién acá en el corte, la calle. Claro. La vida. Claro. En familia, en el trabajo, todo lo que te va sucediendo. Bueno, eso tiene un orden. En todos nuestros países hay un orden. Lo puedo conocer, no lo puedo conocer, es otra historia. La ley se da por conocida por todos. No hay otra manera, porque si no sería muy fácil. No la conozco, a mí no me la pueden aplicar, entonces no sabía, no lo cumplí porque no lo sabía, entonces claro. No sería una sociedad... Por eso este programa es tan valioso, ¿no? Porque es el programa para saber de los ciudadanos de estas cosas. Y sobre todo eso, ¿no? ¿Quién transmite? Hablan los que saben. Claro. Nosotros cada invitado que tenemos es el invitado que va a hablar de lo que hace, de lo que sabe, y lo hace desde un punto de vista de buena fe. No hay intereses ¿Qué interés tenemos en decir cosas que no son? A veces los oyentes pueden estar de acuerdo no con lo que opinamos, con lo que decimos, pero son opiniones que están basadas y fundadas en la norma. Claro. La norma es un mundo, a veces son las leyes, a veces la jurisprudencia, es ese mundo que va guiando y va diciendo cómo tenemos que convivir. Y esa es nuestra misión aquí, ¿no? Trasladar ese conocimiento, ese mundo de orientación en distintos ámbitos que hacen a la vida cotidiana. Y el derecho es eso. El derecho es entender la vida desde un lugar de orden. De orden de convivencia, de comunidad, no solamente de mi lugar. No es una visión individual, personal. Centralista, sino es claro. No, eso también hay que desterrarlo. A mí me parece, bueno, no, mirá, eso es una. Pero tenemos millones de conciudadanos que también... ¿Y cómo hacemos? Claro. ¿Cómo damos seguridad a todos? La seguridad es, nos guste o no nos guste también, la ley que está vigente en ese momento. Esto es un poco lo que hay que entender así de manera muy, muy macro para poder vivir mejor, porque la realidad es esa. Cada norma que sale, cada ley que sale es para vivir mejor, no tiene otro destino. Ese es el punto nuestro, ¿no? Después, bueno, puede suceder de que en el transcurso del desarrollo y el progreso de la humanidad esa ley quedó medio fuera de foco, no hay otra, pero tenemos que ver los jueces cómo la amoldamos, cómo la actualizamos, la vamos llevando hasta que salga una actualización o una nueva ley. Esa es nuestra tarea de todos los días. El derecho vivo, el derecho evoluciona, el derecho camina. Claro. El derecho no es algo estático. Exacto. Porque tiene que ir adecuándose. Si no se adecua a la norma, se adecua a la interpretación, y para eso estamos los jueces. Claro. Para darle... Pues la sociedad también evoluciona, entonces te manda esa... Darle una aplicación real a esta norma que muchas veces quedó atrás en la evolución. Claro. Hoy en día, todo, la tecnología, el ChatGPT, nos ha demostrado de que la velocidad de la evolución es mucho más rápida que como lo veían nuestros padres, nuestros abuelos ya hacia atrás. Y tenemos que ir adecuándonos, tenemos que ir adaptándonos. Y la norma también se tiene que ir interpretando de manera evolutiva. Sí. Y eso es un tema, ¿no? Como a veces nosotros
porque la ley en definitiva la hacen los legisladores, ¿no? Obviamente. Claro, obvio. El diputado, el senador, en su conjunto, que es la manera lógica, después por excepción, por excepción, aun cuando la excepción a veces se convierte en regla, son los decretos. Los decretos presidenciales, pero bueno, claro. ahí habría un mundo para explicar, ¿no? Pero cada una de esas leyes se presenta a la comunidad. La cuestión es que cuando hay un conflicto, los que dicen qué dice la ley son los jueces. En definitiva, los jueces son los que terminan dirimiendo qué es la ley y qué dice esa ley, ¿no? ¿Y cómo por la se interpretación. aplica? Claro. En cada caso. Cuando en muchos casos se interpretó el mismo tema, es la jurisprudencia, ¿no? En muchos casos se resolvió de esta manera. O sea, es un camino, ¿no?, que nos va mostrando. Mira, Claudio, Sí. te acabo de escuchar un detalle que puede marcar una diferencia con nuestra forma de hacer las leyes en Chile. En Chile son colegisladores, el presidente de la República tiene 6 meses para proponer proyectos de ley al Congreso, y los otros 6 meses son los parlamentarios, senadores y diputados quienes proponen los proyectos de ley. Son colegisladores y tienen derecho a veto el presidente respecto de proyectos de ley que hayan iniciado en el Congreso o que los haya iniciado él como presidente, pero el presidente propone un proyecto, pero tiene que ser sancionado por el Congreso. Por las dos cámaras incluso. Exacto, no, en eso también acá elevan. Acá el Ejecutivo también eleva propuestas o proyectos. Proyectos de ley. Pero digamos que sí o sí tiene que pasar por el escaneo del Congreso. Poder legislativo. Claro, si hay el problema, entiendo yo que tú lo que planteas es este tema de gobernar por decretos, que es un tema complejo, porque también ahí está a veces ciertas materias que quedan al filo de si son de materias de ley o no, y ahí es un tema complejo que también hay varios países que en el fondo se ven a veces enfrentados a este tema de no usar o de no pasar por el Congreso y dictar un decreto que puede a veces contener materias que debieron haber sido discutidas a nivel parlamentario, ¿cierto? Y por los que representan al pueblo. Ese es un tema, yo creo que es complejo, pero por lo menos en el caso chileno todavía no hemos llegado a experimentar el gobierno a través de decretos. Es una situación que... En democracia. Claro, ahora claro, sí, bueno, no hablemos para atrás, vamos siempre para adelante nosotros. Sí, ahora, a propósito de lo que hablabas, Claudio, yo creo que el gran desafío que tenemos hoy día en Chile, en Argentina, es precisamente ir adecuando la justicia a la sociedad actual. La sociedad actual es una sociedad muy instantánea, que exige que todo sea para ayer. Y la justicia, lamentablemente, por las cargas de trabajo, por la forma en que se desarrollan los procesos, no funciona así. Nos gustaría a todos probablemente que fuera mucho más rápido los procesos, que el caso fuera resuelto con la mayor rapidez y instantaneidad posible, pero eso no está al alcance probablemente de cada uno de nosotros de manera individual. Y ahí es donde el desafío, creo yo, es ir generando equipos de trabajo cada vez más consolidados a nivel de tribunales, a nivel de las mismas redes de los poderes judiciales, para ir, yo creo que salvando, que creo yo, por lo menos a nivel chileno lo digo, debe ser la mayor deuda que uno tiene con la sociedad como poder judicial, que es que la justicia no llega a lo oportuno que debiera ser. Y ahí a mí de repente me conmueve este tema, porque el de los tiempos. Y no digo de repente, en realidad yo creo que diariamente, el de los tiempos, y el de no tener, por ejemplo, a alguien que va a presentar una demanda y decirle, mira, ¿cuánto se va a demorar tu caso? Es decirle, darle esa claridad, a veces decir, mire, no, sí se va a resolver. Ahora, Pedro, podemos explicar por qué esto no se puede dar, ¿no? Porque creo que compartimos situaciones similares, y quiero desterrar de que sea por ineficacia de los que trabajamos. Hay que dejar en claro eso, porque la justicia no es nuestra, el Poder Judicial, para hablar bien, es de los ciudadanos. Entonces hay que explicar por qué las cosas se suscitan o suceden de la manera que en donde estamos. O sea, lo que relata Pedro es una realidad chilena, argentina y probablemente latinoamericana, ¿no es cierto? Yo te voy a poner como ejemplo que en los últimos 5 años el incremento de los ingresos de causas en Chile bordea
el 30% en incremento. Y el incremento de recursos humanos o recursos físicos o recursos económicos no va en la misma proporción que sube, digamos, el ingreso de causas. Entonces es evidente que con la misma dotación, con la misma infraestructura, tú no puedes dar abasto ni responder a esa demanda en los tiempos que la gente lo quisiera. Entonces el desafío es buscarle una solución a esto con lo que tenemos, ¿ah? Recurrir a la tecnología, recurrir a la computación, tenemos que ir, porque tenemos que responder, de una u otra forma tenemos que responder. Y tenemos que tratar de responder en los tiempos más acotados posibles, porque en definitiva lo que la gente quiere es que le solucionen su problema. Totalmente, en tiempo y forma. Luego. Exacto. Luego. Ahora vamos a explicar el por qué pasa lo que pasa, de la falta de recursos humanos, de elementos, de herramientas, de todo lo que hay que tener como posibilidad de recursos para poder ejercer la función correctamente, además de los humanos, ¿no? Claro. De tener la cantidad de personas necesarias para cumplir con la función. Sí, yo creo que también ahí hay problemas estructurales que a veces es complejo de explicar, ¿ah? De procesos que a veces están diseñados hace muchos años y que al día de hoy aparecen como ineficientes y que lamentablemente algunos hay que cumplirlo. Y por otro lado también yo creo que hay una labor importante que por ejemplo cumple este programa, que es explicarle a la gente también cómo funcionan las instituciones y cómo funcionan los procedimientos. A algunos puede que nos parezcan como excesivos, pero también hay que explicar que esto tampoco puede ser instantáneo, que en algún momento del proceso judicial tiene que haber un espacio para que declaren los testigos, tiene que haber un espacio para que declare un perito, tiene que haber un espacio para que los abogados presenten su escrito, el juez lo estudie, o sea, tampoco es algo de un día para otro. A veces la prensa muestra, por ejemplo, un caso resuelto desde el punto de vista policial o de la prensa, pero eso a veces no es lo mismo que cómo se resuelve el caso judicialmente dentro del proceso. Y eso también hay que explicarlo, porque un poco demostrar también hacia la comunidad que la labor que realizan todos los que trabajan al interior del Poder Judicial o en instituciones relacionadas, que no es tampoco, como dices tú, por ineficiencia, porque el juez no haga su trabajo, porque no cumpla su horario, sino porque efectivamente hay un ingreso sostenido, cada vez hay más causas, pero también hay procesos que hay que cumplirlos, si no es solamente porque hay más causas y menos gente, sino porque hay que explicar que los procesos tienen plazos de duración. Y esos plazos a veces son odiosos, pero hay que respetar ciertos plazos, hay recursos que las partes pueden ejercer y hay instancias en las que probablemente lo que uno tiene que transmitir es que la gente tenga confianza. Es difícil, yo sé que es difícil, pero que en el fondo tenga confianza de que se está tratando de hacer, por lo menos en el caso nuestro, y más que nuestro, yo diría mío, a mí, porque uno a veces tiene que responder por uno. Yo trato por lo menos de hacer lo mejor posible dentro de lo que yo puedo hacer. Y con eso no es que me quede tranquilo, pues tampoco me quedo tranquilo, sino que siento que estoy contribuyendo de esa forma con mi granito de arena dentro del Poder Judicial, porque el Poder Judicial está hecho por personas y no por máquinas. Ahí tenemos un tema. Ahora. Y tenemos un tema ahí con el tema podemos meternos en eso también, cómo lo ven ustedes allá, cómo se resuelve eso. Exacto, cómo la tecnología empieza a tener parte y en qué, ¿no? Dentro de los procesos judiciales. ¿Nos tenemos que ir a la pausa? Así es, 21 a 47 minutos. Seguimos en Justicia y Sociedad hasta las 23. Seguí informado todo el día en nuestra web www.amdelplata.com. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un
programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman, de lunes a viernes a las 12, en Del Plata. La radio de la verdad. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Tome posición, tome. Esto es Radio Verdad, Bueno, Del muy Plata bien, acá 2030 estamos, en vivo, chicos. llegó... Justicia y Sociedad. Sí, ¿quién llegó? Nuestro joven, exponente joven, ¿no? Acá Como está, decís vos. que nos está filmando, nos hace todo lo lindo que podemos llegar a salir, cosa que no es fácil para él, para publicarnos en las redes. Así que Marquito Así es. López, gracias por venir, por estar. Y bueno, qué lindo programa, porque estamos compartiendo anécdotas, experiencias y sobre todo información de los poderes judiciales de Chile y de Argentina, ¿no? Cómo funcionamos y cómo tenemos una visión y una misión común que también compartimos, y un poco esto que mencionábamos, desde dónde nos conocemos, de esos primeros encuentros de Jueces por la Paz, de esas jornadas que empezamos a conformar hace ya 3 años, y que tienen como espíritu el deporte, también la parte académica e intelectual, ¿no? Que nosotros abordamos, lo institucional, pero el deporte es lo que nos acercó. Y hoy compartiendo aquí este programa de radio donde podemos compartir también nuestras experiencias y nuestras visiones de la importancia que tenemos. Nosotros por ahí, no sé si pasa, pero a veces uno cuando cumple una función, una labor, no se da cuenta el impacto que tienen otros. Claro. ¿No? La cotidianeidad, voy de tal hora a tal hora, cumplo mi tarea bien y como corresponde, como decía Pedro recién, pero cuando uno se da cuenta la dimensión que toma, si uno se puede alejar en la visión de eso, en el impacto que genera en la sociedad, ahí uno asume la responsabilidad, Claro, ¿no? claro. Con otra mirada. Cuando uno tomó conciencia de eso, la misión tiene otro sentido, la responsabilidad también. La respuesta que obtiene del otro. Y vamos ¿no? buscando mejores respuestas. Bueno, Así es. una de las tantas es este programa, es producto de esa visión, ¿no? Tal Es cual. decir, tenemos que hacer otra cosa porque... Que no tiene fronteras, porque nosotros vemos con los mensajes que nos dejan, no solo de Argentina. Radio del Plata es una radio muy federal y a través hoy de los soportes digitales en el mundo, ¿no? Pero no deja de sorprendernos que de cualquier lugar del mundo, de cualquier rincón del mundo, una radio argentina, hablando de justicia y de sociedad, ¿no? Sí. De los temas que nos hacen afines también a todos. Todas las sociedades necesitan este orden, esta reglamentación, esta forma de convivencia que es necesaria para seguir siendo una sociedad, ¿no? Así que ¿Y cuánto mejor le podemos hacer la vida a la gente, a las personas, a los tal cual, ciudadanos, con cuando uno le información. explica algo claro? Con claro. información que es lo que te da libertad absoluta para Y luego elegir, el ¿no? hombre se mueve con bien informado. Así Repetimos eslogan que son la información hace al conocimiento, el conocimiento hace a tomar decisiones conscientemente y no a veces en un mundo medio nebuloso que está bien, está mal, qué hago, qué no hago. Entonces creo que desde este programa, este granito de arena que vamos poniendo todas las semanas, es eso. Bueno, por eso decimos gracias nosotros. Le decimos gracias a Adrián Roca y Luciana Giusti, que
que nos envían su mensaje también para participar en el sorteo de los libros. Que se de comuniquen Justicia a y través Sociedad, del del 11 23 WhatsApp, 40 así 1030, es. para ahí sí podemos Asentamos los conectar. datos, Exacto. totalmente. 11 23 40 1030, como sí lo hicieron Santiago. Les mandamos un saludo grande a Claudio y a su equipo. Queremos participar por el libro de hoy. Santiago de Mercedes, Buenos Aires, por eso les decía, escuchándonos desde Villa General Belgrano, Córdoba, provincia de Buenos Aires, y está, calculo que en sus descansos, en sus vacaciones, desde la provincia de Córdoba, así que Santiago en un también. lugar hermoso. Hermosísimo. Le contamos aquí a nuestro Villa General colega Belgrano. de Chile que General Belgrano, provincia de Córdoba, es un lugar hermoso, paradisíaco. Bueno, algunos van a tomar cerveza también, no sé si podemos Se hace la decir fiesta eso. de la cerveza, La fiesta de la también, cerveza. en octubre. Muy lindo lugar. Ahí Pedro le gustó la idea. Tal cual. Estamos viajando para allá, Santiago. Nos vamos para General Belgrano. General Belgrano, ¿puedo tirar un? No, mirá cómo tiró el chivo. No estamos para los temas futbolísticos. Mirá que venimos una semana. Salí de ahí, maravilla. ¿Por qué tiran todo para ese lado? Salgamos de ahí, que le estamos... No. Un saludo a Fernando, dueño de la Mula Plateada, un lugar hermoso, gastronómico para visitar en Villa General Belgrano. Muy bien. Desde aquí le mandamos un saludo grande a Fernando Palmieri, Muy bien. Un gran amigo de la vida. Pronto estaremos. Sí, para que lo visiten. Ok. Bueno, bienvenido, Marcos. Buenas noches, ¿cómo les va? Casi bien. que no llego. Por acá todo bien, la verdad que estábamos charlando muy amenamente con nuestros colegas de Chile, Santiago, Rancagua, dos regiones, capital de Chile y una región a 90 kilómetros de Santiago, con visiones del mundo de los poderes judiciales, de los jueces, de los fiscales, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y bueno, estábamos transmitiéndole a todo nuestro público en general, que no es solo de la Argentina, de esto, ¿no? De cómo funciona la cabeza nuestra en ese momento de cumplir la misión. Justo estaba escuchando un poco de cómo son diferentes los sistemas judiciales y hablaba con una compañera, también chilena, ella compañera de la facultad, ella estudia ciencia política, y comentábamos un poco las diferencias entre los controles de constitucionalidad, ¿no? Cómo es acá difuso, acá cualquier juez de primera, segunda o tercera instancia ya puede hacer el control de constitucionalidad, en cambio en Chile quizás cuesta un poco más llegar a esa instancia de la judicialización de una ley. Hablábamos de las diferencias entre el Estado unitario y el Estado federal, hablábamos un poco de todo esto, obviamente, ¿no? En el tema que para nosotros es de estudio, que es el estudio de la ciencia política, ¿no? Pero bueno, abordarlo desde el derecho, desde magistrados que ejercen una función judicial es mucho más interesante, sobre todo. Y vos tocaste ahí un temita, los dos son importantes, ¿no? Pero me parece que yo lo destaco mucho eso. La diferencia entre un sistema unitario, ¿no? Como el que tiene Chile, y un sistema federal como el que tenemos nosotros. Nosotros siempre, en nuestro estudio histórico, y siempre está muy en boga, el 3 de febrero, 3 de febrero, que es la localidad donde yo nací, ¿no? Que se llama así, porque ahí se dio la batalla de Caseros. Caseros es un municipio también, un territorio de la provincia de Buenos Aires, en donde se dirimió esto, ¿no? El sistema unitario o el sistema federal. Claro. Y nosotros quedamos con un sistema federal, ¿no? Provincias autónomas, una nación constituida con ese concepto primario, después el poder que se le otorga a la nación para poder tomar decisiones que contemplen e integren a todas las provincias. La incorporación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era capital federal desde el año 94 en adelante, con la reforma constitucional. Y un sistema unitario como tiene Chile, ¿no? Que también hace y causa mucho efecto en los poderes judiciales. Es importante poder explicar esto. ¿Cómo viven ustedes un sistema unitario, ¿no? Y cómo es la diferencia con nosotros, ¿no? Como donde cada provincia tiene su propio sistema procesal, que no puede impactar en contra de lo que establece la ley nacional. Pero yo a veces hasta tengo cierta envidia de cómo funcionan ustedes en el sistema unitario. Pedro, vos que sos también Pedro vino a hablar de derecho constitucional a la Argentina y particularmente de amparo, que después me gustaría tocar un poquito de amparo, porque a los ciudadanos les interesa mucho. Acá se usa mucho el amparo por salud, por temas de salud, básicamente. Así que después nos podemos meter en eso también. Sí, perfecto. Yo creo que efectivamente el sistema unitario, entre comillas, tiene sus desventajas, pero simplifica muchas cosas, porque en el fondo
genera, en el caso chileno tenemos los tribunales, ¿cierto?, de primera instancia, después están las cortes de apelaciones, hay 17 cortes de apelaciones, y la Corte Suprema, y esa es nuestra estructura dentro del Poder Judicial. Entonces, claro, tenemos recursos con los que uno puede llegar a la Corte Suprema directamente, o sea, no directamente, sino que a través de ya sea a propósito de la acción de protección o de los recursos de casación, en temas. Pero en el fondo nuestra estructura, nuestra pirámide es bastante más simple, ¿ya? Tenemos menos cuerpos normativos intermedios, ¿cierto? Claro, en el caso de ustedes con el sistema federal, y eso hace más fácil, entre comillas, el control de la propia judicatura. Pero también tiene, yo lo conversaba hoy día con la profesora en la universidad en la que estuve viendo este tema de la acción de protección, que también tenemos, a pesar de que somos un Estado unitario, en los últimos años se han dictado algunas normas que han dado algunas facultades a los gobernadores, a los gobiernos regionales, pero que no en mi concepto no funcionan tan bien porque seguimos siendo un Estado unitario, en el que estamos tratando, en el fondo, de darle ciertas competencias a los estados regionales y ahí estamos entrampados. En esa dicotomía todavía. Exacto. Pero bueno, para destacar, ahora vamos a contar un poco cuál es la organización de ustedes, que es por regiones. Nosotros tenemos provincias y ciudad autónoma, y ustedes tienen regiones que no tienen la autonomía que tienen las provincias argentinas con una propia constitución, cada una de las provincias y ciudad autónoma, ¿no? Ahí cambia un poco la lógica. Pero bueno, nos tenemos que ir a las noticias de Radio del Plata, siendo las 22 horas. Momento de noticias con Mateo Sorias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 22 en la República Argentina, 10 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 77%. Títulos. El gobierno presentó el proyecto de inocencia fiscal para incentivar el uso de los dólares del colchón. El gobierno nacional presentó el nuevo proyecto de inocencia fiscal, una iniciativa que busca incentivar que los ahorros en dólares no declarados ingresen al circuito formal. El gobierno analiza cobrar salud y educación a extranjeros sin residencia. El gobierno nacional avanza en un proyecto para arancelar la atención en hospitales públicos y el acceso a la educación superior para extranjeros que no cuenten con residencia legal en el país. El Banco Central superó los 49.000 millones de dólares en reservas. La entidad monetaria adquirió hoy 25 millones de dólares en el mercado cambiario y las reservas internacionales superaron los 49.000 millones, consolidando la tendencia compradora de las últimas semanas. El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 400 puntos. La cifra se ubicó hoy en 410 puntos básicos, reflejando la cautela de los mercados respecto de la deuda soberana. El dólar cerró en alza. El valor oficial de la divisa terminó la jornada de hoy a 1.455 pesos para la compra y 1.505 para la venta. Por su parte, el blue también subió y cerró a 1.535 pesos para la compra y 1.555 para la venta. La CGT ya definió una nueva protesta tras la marcha con los jubilados. La Central Obrera marchará el 7 de agosto, día de San Cayetano, en el que participarán de la tradicional peregrinación por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Deportes. Lanús juega por la Copa Sudamericana. El equipo bonaerense empata 0-0 su partido por la ida de los playoffs de la competición contra Cienciano de Perú. Marcos Rojo volvió a entrenarse y está disponible para el debut de Racing. El defensor se reincorporó a los entrenamientos de Racing tras regresar de Estados Unidos, donde presenció la final del Mundial. Juan Fernando Quintero dio a entender que no seguirá en River. Afirmó que mantiene una buena relación con el presidente y el manager del club, pero que buscará lo mejor para la institución y para él, ya que el entrenador no le dará los minutos que pretende. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 10 grados 4 décimas, humedad 77%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Más información en nuestra web www.amdelplata.com. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Arroz largo fino Marolio por 500 gramos, 519,90. Puré de tomates Marolio 520 gramos, 599,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo.
Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata. La radio de la verdad, la información y el debate de los temas judiciales en Del Plata. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad, que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. 22:05, bienvenidos a esta nueva hora de Justicia y Sociedad con el juez en actividad, Claudio Fede, y un gran equipo en esta noche de miércoles 22 de julio, además con grandes invitados. El programa número 194. Faltan 6 programas para el programa número 200. Prepárense porque se viene con todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Algo vamos a inventar. Sí, por supuesto. Algo vamos a inventar. Así que ustedes, por supuesto, se están reciben invitados. Propuestas, ayuda, sí, claro, todo lo que quieran. Claro, sorteos, vamos a hacer todo. 11 23 40 1030 para que se sumen también, y a través de nuestro canal de YouTube del Plata M1030, que buen comienzo musical también. Hoy acompañados por el grupo Las Pelotas, le decimos a nuestros invitados chilenos. Así es. Un gran grupo de rock nacional argentino, bien seleccionado por Juan, Agustín y Nicolás, que son nuestros musicalizadores. Nuestros ¿no? musicalizadores que me es. gustaría tenerlos aquí en un programa para... Pueden venir en el programa 200 en vivo y en directo. A ver, contamos un poco sí. a todos, ¿no? De qué se trata esto cuando uno presenta a quienes nos acompañan. Uh-huh. Todos los que están detrás son parte del ámbito mío, de parte del Poder Judicial, que se suman, colaboran. Ellos tres son 3 empleados de la Cámara, donde estoy yo, de la Cámara Civil y Comercial. Por lo tanto, se sumaron a poder miscuirse en este algo, mundo, ¿no? Como, claro, de... proponer. Exacto. Uh-huh. Bueno, así que un día los vamos a invitar para que vengan, nos cuenten, expliquen su tarea también, ¿no? Porque hacen a nuestra función. Hacen a quienes cumplen dentro del equipo humano. Los jueces no trabajamos solos, los fiscales tampoco. Nadie trabaja solo. No. Nadie. Tenemos equipos. Algunos con mayor capacidad operativa, otros con menor, pero tenemos equipos. Uh-huh. Entonces, esos equipos también hay que escucharlos. Claro. Porque que hablen con total libertad. Acá no. Cuenten todo. Sí, nosotros les vamos a permitir que cuenten todo. Lo vamos a entrevistar al libertad de expresión es por algo supuesto. que... Vamos a aprovechar para hacer esa famosa entrevista que te íbamos a hacer en algún momento. Hay que hacerla en el programa 200. ¿no? Bueno, es de ustedes. La producción de eso es de ustedes. Te vamos a preguntar. No puedo venir yo a producir mi propia el contenido, claro. No, haces como Maradona, ¿viste? Te sentás en una mesa. Claudio Fede, entrevista a Claudio Fede. Hablo en primera y en tercera persona. Claro. Acá hay una cosa rara. Claro. Lo bueno es que puedo elegir la pregunta y la respuesta. Eso claro, bueno, sos juez y parte. Eso sería interesante también, ¿eh? Eso hay que explicar. Es un segmento, ojo, podríamos hacer. Juez y parte. Juez y parte. Título. Ahí. Sí. Ojo. Bien. Está bueno. Está bueno porque hay que explicar mucho eso, Uh-huh. de por qué los jueces no pueden ser parte
que tiene que ver con una conducta dentro de los procesos. Claro, claro. El juez dirige, no puede intervenir, porque si no estaría volcando esa balanza desbalanceada. Así es, de equilibrio que busca la justicia. Desbalanceando más todavía ese mundo, ¿no? Pero bueno, yo me quedé con 2, 3 cositas así para ir poniendo a punto. El tema de los amparos, por un lado, o ustedes le llaman protección. Recurso de protección. Recurso de protección. Que acá es amparo. Es amparo. Es interesante porque acá se utiliza mucho y sobre todo, como dije recién, para las cuestiones derivadas del mundo de la salud, ¿no? Incumplimientos tanto por parte de las empresas privadas que brindan salud como también del Estado, ¿no? Y se usa ese recurso de protección, como lo llaman ustedes, acción de amparo aquí en la Argentina, que es una ley especial. Tiene una finalidad muy acotada, ¿no? El amparo es muy acotado. No solo es para salud, se usa mucho para salud, es un ejemplo que doy, pero sirve para muchísimas otras situaciones. Y es una acción que tiende a ser rápida, ¿no? Urgente y excepcional. ¿Allá cómo funciona, Pedro, en Chile? Bueno, la misma característica, el recurso de protección es una acción rápida, que tiene una resolución en tiempos bastante acotados. Cuando uno habla de tiempos acotados, no sé, puede ser entre 3 a 6 meses, que esos son tiempos acotados para una justicia en general, de carácter constitucional. ¿Y tienen la posibilidad de sacar medidas cautelares en la... Más que cautelares... Que son más rápidas en el tiempo. Claro, más que cautelares, porque por lo menos en nuestro ordenamiento no está previsto una medida cautelar, por ejemplo, innovativa. Solo está previsto que uno pueda como detener la acción que afecta a los derechos. Y por eso que se llama la orden de no innovar. Hace como para paralizar, es como mantener el statu quo mientras se resuelve el Pero si el yo recurso. estoy pidiendo, por ejemplo, la prótesis... Claro. Que no me quiere dar la empresa de salud. Claro, en esos casos, por ejemplo, cuando se está pidiendo algo, que se no sé, una prótesis, un remedio de alto costo, una cirugía, un medicamento de alto costo, etcétera, ahí lo que uno debe hacer en el fondo a nivel, me refiero cuando hablo de uno de la justicia, es tratar de que el caso se resuelva lo más rápido posible, porque no tenemos medidas provisionales, o sea, que uno pudiera dar esta solución desde ya, ¿cierto? Sí. Acá te lo pregunté a propósito, porque acá sí la tenemos. Sí, lo conversaba. Hoy lo conversaron en la facultad. No existe... Que es casi un anticipo... del petitorio completo. No correspondería porque hay prueba que se tiene que presentar posterior, Claro. pero casi que es un anticipo de la decisión final, ¿no? Ahora, yo he visto casos, a pesar de que, entre comillas, no está regulado, que cuando son situaciones de extrema urgencia... una intervención de salud urgente, un medicamento urgente, que no requiere una discusión tan compleja en el fondo, se ha dado en algunos casos un poco al límite, porque hay que reconocer que a veces la justicia no es que fuerce la norma, pero en los casos en que realmente la afectación de los derechos a la vida, por ejemplo, está muy pronto a resolverse un caso, tiende a flexibilizarse un poco esa solución. Porque lo más triste, y ha ocurrido en muchos casos, en que se presenta el recurso y después al poco tiempo de que tramitarse, dan cuenta de que la persona falleció. Entonces uno dice, claro. En realidad nosotros a eso le decimos de bien en abstracto, cuando ya no tiene razón de resolverse, pues se agotó la situación de pedido, de planteo. Y eso es lo que uno debiera evitar en estas acciones que son rápidas, que son de tramitación urgente y a las que hay que darle prioridad. Por lo menos hay un ejercicio que se hace a nivel de administrativo de gestión de casos, que se llama, de darle prioridad a ciertas... De trabajar rápidamente con a ciertos derechos. Pero también hay que explicar, y es interesante esto, de que esas acciones no la lleva de oficio el Poder Judicial, el juez. Claro. Hay un abogado que tiene que propiciar... Sí, son a requerimiento de parte, exacto, siempre. Entonces, el juez espera. Sí, pero sí, nosotros tenemos, Álvaro. es una acción constitucional informal. La puede poner cualquier particular. Sin patrocinio letrado. Nada. Ah, mira. Nosotros tenemos en nuestra corte en Rancagua, tú subes la escalera de la calle y hay una oficina de parte donde tú le pides un papelito que viene indicado tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono,
denuncie el hecho y contra quién está denunciando y lo escriben a mano. Es absolutamente informal. Antiguamente se podía interponer por un fax, actualmente por correo electrónico. Por supuesto, la forma más normal va a ser con un abogado, porque te va a asesorar, y lo van a hacer por una oficina judicial. Pero no es requisito no, para nada, obligatorio. Es completamente informal. Bueno, acá no, ¿ves? Claro. Acá sí o sí tenés que iniciarlo con patrocinio letrado, decimos nosotros, en donde la persona tiene que haber un abogado y el abogado acompañar a esa persona en el inicio de la acción. La informalidad nuestra opera en base a la tutela judicial efectiva, o sea, no puede establecerse que para recurrir de protección o el amparo de ustedes tengas que tener un abogado. Puedes ir, un ciudadano de a pie, y entrar a la Corte de Apelaciones y en un papel interponer el recurso. Claro. Así de simple. Ahora, y empieza el movimiento de oficio de la Corte nuestra, porque recibe el recurso de la Corte, y la Corte lo que hace es pedirle un informe al recurrido contra quien se está poniendo el recurso, pero además lo que sí tiene facultades la Corte de oficios para pedir cualquier otro tipo de información a cualquier organismo que estime pertinente. Lo que crea conveniente para dilucidar. Exacto. Ahora, y si le pide algo que tiene que aportar la persona, ¿no? el solicitante, el que fue a... También se le puede pedir. Y la persona se presenta en todo el proceso sin necesidad de letrado. Así es. Sí, sin necesidad de letrado. Y esto les pregunto a ustedes, ¿no? Porque es interesante y me parece que por ahí uno y otro podemos tomar... Son los menos, en todo caso. Se puede, pero son los menos. Claro, son porque los menos. Ese desconocimiento del mundo del proceso, de lo jurídico, de lo técnico, puede jugar a favor o en contra, ¿no? Y acá quizá lo que Álvaro dice, de que siempre se recurre en la mayoría de los casos a un abogado que acompañe. Claro, porque requiere de todas maneras un buen recurso, una buena preparación, requiere la intervención de un letrado. Si tú sobre todo en las situaciones más complejas, que requieren, que son discusiones, por ejemplo, atacando actos de gobierno, son que requiere conocimiento de derecho administrativo. Cuando va contra el Estado. Exacto. Y aparte digo, porque quizás la persona pidió algo, el juez le dice no, vamos a suponer. Puede plantear un recurso sobre ese no, con lo que sería, por ahí, vamos a poner ejemplo, una apelación, pero hay otros recursos también. Pero la persona no tiene esa capacidad de comprensión, de saber qué puede recurrir, de cómo hay plazos. armar, claro, los plazos, cómo armar un recurso. Exacto. Digo, por eso es importante destacar las bondades del sistema, de la posibilidad de poder iniciar la acción solo, sin abogado, y cuáles son los detalles quizás que después hay que cambiar en el camino, ¿no? Sí. No, yo solo quería comentar que un poco a propósito de si se presenta con abogado o no, eso también ha generado un poco una discusión también a nivel doctrinario de cuál es la naturaleza jurídica, porque cuando se presenta sin abogado, claramente lo que se le está pidiendo al tribunal, en este caso a la Corte de Apelaciones, es la protección del derecho. Y ahí es como el rol de la Corte es distinto, porque es una vez que ya aceptó a tramitar este recurso, porque hay un tema ahí técnico de que algunos pueden ser declarados inadmisibles y no se tramitan, pero si ya aceptó tramitar el recurso de protección, el rol de la Corte es distinto, porque no hay abogado y obviamente, como dice Álvaro, la tutela judicial efectiva está como entre comillas en manos de la Corte. La Corte de Apelaciones es la que tiene que ver de qué manera encausa esta acción para que esta persona que ya está tramitando su acción tenga en el fondo, si corresponde obviamente, porque no es que de antemano estemos asumiendo que haya que acoger la acción, pero si corresponde, pero el rol que cumple la Corte cuando hay abogado y cuando se presenta con abogado y la contraparte también, el recurrido también tiene abogado, es un poco distinto, porque efectivamente ahí la naturaleza jurídica empieza como a desdibujarse, ¿no? Pareciera ser más un proceso bilateral, ¿cierto? Contradictorio, distinto al rol inquisitivo que cumple la Corte en esos casos en que es solo una persona sin abogado y que pide, por favor, protéjame mis derechos. Entonces también ahí hay una discusión en torno a cómo a veces puede ir variando la naturaleza jurídica dependiendo de cómo se... Los pros y los contras. Los pros y los contras, porque
Exacto, en algunos casos la falta del abogado debiera ser suplida, en teoría, en un sistema ideal, por una asesoría letrada que otorgara el Estado. Nosotros tenemos aquí la defensa pública, digamos, se llama pobres y ausentes en algún caso, que son abogados que son del Poder Judicial que toman esos casos, ¿no? Claro. Pero siguen siendo patrocinantes o, bueno, no pueden ser apoderados en ese caso, patrocinan a la par, siempre toman esa posición de abogados patrocinantes. Claro, sí, el tema es que en Chile también está esa institucionalidad, pero ahí probablemente lo que no se ha explorado es que necesariamente en esos casos en que no hay abogado y uno vea la necesidad de que esa persona tenga asesoría de abogada, que se le designe un abogado por la Corte en un recurso de protección. Claro. Está la opción, pero también hay un tema ¿Ustedes no tienen defensa pública? Sí. Penal especializada, sí. Y también hay una corporación de asistencia judicial del Estado. ¿Dentro del Poder Judicial? No. Depende del Ministerio de Justicia. Claro. Nosotros tenemos dentro de la estructura judicial lo que es la defensa pública para todos los fueros, penal, civil, familia. Después hay requisitos en cada caso. Después los colegios de abogados, que acá viene otra cuestión, la matriculación para ejercer la profesión, ustedes no la tienen obligatoria, ahora vamos a explicar porque es este mundo, ¿no? Que nos diferencia. Y nosotros sí tenemos que ir a los colegios públicos de abogados, matricularnos para poder ejercer. Y esos colegios también tienen abogados gratuitos. Hay un sistema de abogados gratuitos para determinados turno. casos. No, son abogados que están en un registro y ante el requerimiento de los ciudadanos que se acercan a ese lugar hay una serie de requisitos para poder acompañarlos en determinados procesos, no en todo, en ese caso. Después tenemos abogados del niño, otra figura reciente que también es un registro dentro de los colegios públicos de abogados, mediadores, que es otra figura, y también hay un registro provincial o cada una de las localidades que lo tienen, la provincia o ciudad autónoma. Es decir, hay una interpretación del Estado de poder acudir a acompañar a los ciudadanos que no tienen recursos en determinados supuestos. Ustedes no, eso lo tiene solamente a través de el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene dos organismos: la Defensoría Penal Pública, que opera solamente en materia penal, y tiene la Corporación de Asistencia Judicial, que son equipos de abogados que además en ellos participan los egresados de las escuelas de Derecho que hacen su práctica. ¿Obligatoria? Obligatoria. Ajá. Tienen los egresados, para tú obtener el título, tienes que hacer una práctica obligatoria de 6 meses en las corporaciones de asistencia judicial, supervisado por estos abogados del Ministerio de Justicia. Y ellos son los que llevan este tipo de causas. Pero también tenemos curador en las causas de familia. Claro. También hay curadores. También acá tenemos. Y tú hablabas de los abogados colegiados, y también existe allá un abogado del turno, que los abogados inscritos en el Colegio de Abogados de la ciudad, de Rancagua, por ejemplo, te pasan el listado y nosotros establecemos un turno de abogados que podemos designarlos. ¿Eso lo designa el Poder Judicial? Es que dice, el listado te lo alcanza. En el mes de enero está Claudio Fede de turno, en el mes de febrero está Álvaro Martínez. El colegio te dice quién está de turno. El colegio de abogados. El colegio me manda el listado y se establece el turno. Pero la diferencia acá es que es la propia Constitución la que te permite accionar de manera particular, privada, sin la asesoría de un abogado. Y hay mucha gente que lo ocupa. No es la mayoría, pero hay mucha gente que lo hace, que recurre de manera independiente, sin la asesoría de un abogado, y va bien, funciona bien. En algunos casos bien, pero se usa esa posibilidad, esa libertad. Existe. Que bueno, interesante, porque uno también va aprendiendo muchas cosas dentro de lo que es nuestro métier, pero también tiene que ver con el mundo de los ciudadanos, cómo poder proceder en determinados supuestos. Tenemos que ir a
Sí, por supuesto, Nos a pasamos, una nueva tanda, pero... Me colgué acá, me entretuve bastante. Es que estaba bueno el tema, ¿eh? Sí, estaba por interesante. supuesto, muy interesante. Recuerden que estamos sorteando los libros virtuales y el curso de Golab International Legal Group. Les recordamos el libro virtual El aspecto subjetivo de las causas de justificación de Javier Esteban de la Fuente, editorial Rubin Salculzoni. También el libro La reforma laboral de Emilio Romualdi y Mariano Natale, editorial Amurabi. Como les decíamos, el curso de Golab International Legal Group. Son regalos virtuales, así que aprovechen para dejar sus mensajes en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Antes de las 23 hacemos el sorteo. El invierno se hace sentir, pero nosotros tenemos la receta para ganarle. Viví al calor de la radio. Viví en Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata. La radio de la verdad. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad. Minutos. Y ustedes ahí están... Qué rico eso que están comiendo. Conviden, por favor, les pedimos. Nosotros estamos mirando desde acá y ustedes están comiendo ese plato riquísimo ahí en Fede Café Restó. Claro, nos están viendo. Estamos en Justicia y Sociedad en vivo. Este programa, el programa del Esperemos juez no de hacerle caer mal la comida. Se va la gente, se va. Por favor. Pero nos contaron que el programa Justicia y Sociedad del juez en actividad Claudio Fede y un gran equipo se está televisando en este momento. Se está viendo por streaming en nuestro canal de YouTube. Del Plata tiene su canal de YouTube en Fede Café Restó. Mira qué bien. Mira, Claro. por eso les deseamos que estén pasando una velada maravillosa. Chupate esa mandarina, decían en una época. A los amigos de Fede Café Restó los esperamos muy pronto también. Les recordamos que quedan en Peña 2893, esquina Pasaje Bollini, un lugar emblemático también, lleno de Hermoso, lugares hermoso. para ir a comer, muy rico, y además está abierto todos los días. Así que también, bueno, que
vengan para este lado en algún momento, ¿no? Digamos, a los amigos de Fede, que vuelvan, ¿no? Cargo vos de lo que vuelvan, que vuelvan, por favor, porque no me mires a mí, los viste, en el reclamo. Los sanguchitos Caprese estaban buenísimos, pero bueno, eso, me encantaron. Así que muy las pronto tortillitas también. Los cortes hablan por sí de lo que eran esos sanguchitos. Muy, muy rico todo. Así que bueno, les deseamos una velada maravillosa. Gracias por vernos en nuestro programa Justicia y Sociedad hasta las 23. Así que bueno, les recordamos Peña 2893. Vayan, disfruten, esquina Pasaje Bollini, abierto todos los días. Ahí los va a recibir Hernán. Hernán, un saludo a Hernán. Un saludo especial para él, ¿eh? Así es. Y para todos los que están ahí mirándonos. Claro. Un gusto que puedan ilustrarse desde una buena comida. La verdad que estamos en una pantalla grande, nos dicen. Está saliendo en este momento una pantalla grande. Saludá. Mirá la cámara y saludá. Son los defectos que pueden aparecer Así en esta pantalla. Mirá la cámara y saludá, por supuesto. Saludo grande para todos por ahí. Bueno, la verdad que estábamos pasándola tan bien que nos fuimos de horario con la tanda, porque estábamos conversando y charlando sobre similitudes y diferencias entre los regímenes, ¿no?, de Argentina y de Chile, en cuanto a organización, en cuanto a procesos, ¿no? Hablamos de este proceso que creo que es un proceso de interés común para ambas ciudadanías, el del amparo o del recurso de protección. Pero también me quedó, tengo buena memoria, entonces me quedan algunas cosas dando vuelta, que es por qué a veces los poderes judiciales no podemos dar buena respuesta en cuanto a capacidad humana, a recursos materiales. Particularmente en la Argentina, porque los presupuestos destinados para eso son pocos. La provincia de Buenos Aires, el presupuesto que está destinando al Poder Judicial va mermando todos los años. Desde hace unos 8 años, si uno analiza los últimos 8 o 10 años, el decrecimiento del presupuesto es notorio, ¿no? Y pasa esto que hablábamos recién, que decías vos, Álvaro, crece el índice de litigiosidad, o sea, cada vez hay más causas y no hay más cantidad de personas con la debida forma, la mayor cantidad de organismos que puedan acudir a esto, y bueno, ni que hablemos de la infraestructura, los materiales necesarios, bueno, toda la adaptación y capacitación también. Nosotros tenemos que muchas veces ir a capacitarnos a universidades, a hacer diplomaturas, cursos con jornadas, congresos, grado, posgrado. ¿Por qué? Porque a veces la realidad interna no nos da posibilidad para hacer esto. Entonces, creo que es un tema para explicarlo. Y el presupuesto no se lo autodetermina los poderes judiciales, sino que legislatura y poder ejecutivo de cada lugar. Creo que este es un problema que gravita en general también en ambos países, ¿no? Así es. De hecho, corrígeme, Pedro, creo que este año nos recortaron en 1,3% el presupuesto anual del Poder Judicial, también entregado por el Poder Ejecutivo. En este caso se aprueba la ley de presupuesto por el Poder Legislativo, lo propone el Ejecutivo, lo aprueba el Legislativo, y claro, efectivamente hubo un recorte de 1,3, creo, en por ciento, digamos, real. Y no hay incremento. Lo que sí tengo que reconocer que nuestra justicia tuvo un proceso de reformas muy importante en principio de la década del 2000, claro, ¿no es cierto? 2001, de ahí en adelante. Claro, nosotros teníamos un proceso penal, un proceso laboral y un proceso de familia que fueron reformados a partir del año 2003. ¿2003 fue? Sí. 2003 en adelante, donde se incurrió en ese entonces en una inversión importante en recursos humanos, en tecnología, en infraestructura para implementar esta reforma. Pero una vez implementada nuevamente, y eso se demoraron 5, 6, 7 años en implementarse, o sea, digamos a partir del año 2010, no ha habido un crecimiento adecuado conforme a la demanda, digamos, que ha ido incrementándose en el sector justicia. Y eso es así, entonces tenemos que buscar y mejorar a través de nuestras herramientas de gestión. Tenemos que mejorar la gestión para poder
tratar de responder de manera oportuna a esta justicia Ser que creativos. Exacto. Eso es algo que se nota permanentemente en todos los que laburamos en esto. Tenemos que ser amigos Ojo, de la pasa en otros tecnología lugares, también. ¿no? Uno habla Sí. de los poderes judiciales, que es lo que nos atañe. Pero hay que ser creativo, es decir, ¿cómo podemos dar respuesta en tiempo y forma con lo que hay? Nosotros, por ejemplo, tenemos lugares que... a ver, y no es una crítica a las autoridades, porque si no hay recursos, tampoco con qué vamos a inventar los cambios o las adaptaciones necesarias. Pero infraestructura, que por ejemplo había un lugar que estuvo mucho tiempo, unas fiscalías, en lo que era una gomería. Se alquiló un lugar que era una gomería, se adaptó más o menos. Bueno, la cantidad de situaciones adversas que había en ese lugar, donde hubo problemas por casi un incendio que se generó, lluvias que adentro de los ámbitos laborales, ratas, de todo. Ese lugar, y esto es a lo que yo voy, no es solamente aquel que trabaja en el lugar y tiene que tener la dignidad de cualquier trabajador, ¿no? Es la dignidad del que va a ese lugar, el ciudadano, que acude a su propio lugar, ese es su lugar. El ciudadano va a recurrir a un ámbito de justicia por el cual paga impuestos todos los días. Entonces, esa es la mirada más general que hay que tener, ¿no? No la que el juez, claro, quiere un lugar mejor porque es el juez, el fiscal, el defensor o el secretario o el equipo. No. Es el mejor lugar para que pueda desarrollarse un ámbito digno para aquel que perdió derechos, esa persona que tiene un problema de familia, donde hay un niño involucrado, una niña, una persona con discapacidad. Ponemos los casos más relevantes para que se note qué es lo que uno está queriendo mejorar y fortificar. Me parece que esa mirada es la que está confundida. Y el juez hoy es una persona con privilegio, que vive siendo corrupto. No, nosotros tenemos una gravitante denostación permanente en nuestra función. Creo que se replica esto en Latinoamérica, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? ¿Cuál es el problema del por qué esa es nuestra imagen? Porque la mitad pierde y la otra mitad gana. Y el que gana el abogado, y el que pierde por culpa del juez. Es el dicho. El dicho clásico, claro. ¿Cómo es? Repetilo, a ver. Sí. No, que en el fondo, como dice Álvaro, que la mitad siempre en un proceso pierde y la mitad que pierde no pierde por el mal abogado, sino que pierde porque el juez es malo o es corrupto. Pero yo creo que, claro, eso es como, está bien lo que dice Álvaro, es la caricatura del por qué en el fondo siempre va a haber una mitad insatisfecha. El problema es que hoy día yo creo que... no sé si los jueces, y esto puede ser medio polémico, pero en el fondo los jueces hoy día no le sirven más que al ciudadano. Y no sé si se entiende, pero en el fondo la labor del juez está enfocada en otorgarle al ciudadano que ejerce su acción de distinta naturaleza, laboral, familia, civil, penal, etcétera. En el caso del penal, obviamente el Ministerio Público, de hacer su rol, de cumplir su rol, es para eso. No tiene ningún otro, podríamos decir, provecho o beneficio, y a veces se malentiende, se mezcla eso, bueno, obviamente otros intereses que pueden haber en juego, y probablemente no es lo más políticamente correcto decir que el juez está haciendo bien su trabajo. Yo creo que ahí hay un tema muy de fondo de inculcar en la sociedad en el respeto hacia la labor de los jueces, pero eso obviamente también se gana, porque obviamente hay casos de corrupción, probablemente en todos los países a nivel de algunos jueces, etcétera, que empañan eso que muchas veces uno quiere transmitir, hacer una justicia oportuna, de calidad, con lenguaje claro, sencillo y todo, y de repente ¡pum!, nos cae un caso de corrupción. Y hasta ahí todo se pierde todo el camino ganado, ¿no? Entonces es muy complejo porque hay que también puede haber, o sea, no es que estamos negando, nadie. Somos seres humanos y los seres humanos se comportan como seres. Ahora, sí hay que decir, y conociendo el mundo de los poderes judiciales, de que son los menores, el porcentaje menor, el caso. No es que sean la mayor cantidad de casos de jueces o de personas, jueces digo en general, ¿no? Por eso que yo creo que ahí viene el desafío, o sea, asumiendo primero las limitaciones,
todas estas que hemos conversado. Segundo, los casos que eventualmente excepcionales, ¿cierto?, de corrupción o de que algún juez se ve involucrado en una situación que no corresponde, etcétera, y que no está acorde a su rol de juez. Ahí está el desafío más duro, entre comillas, de los jueces, de a pesar de eso, seguir haciendo el trabajo lo mejor posible, implementar mecanismos probablemente novedosos de gestión de casos, donde agrupe ciertos casos similares, ¿cierto?, para irle dando una cierta solución lo más acorde a la igualdad ante la ley, gestión de casos que hoy día está muy en boga, este tema del case management o la gestión de casos a nivel de tribunales, para ir haciendo. También tiene un problema, obviamente, yo sé que es discutido este tema, porque algunos dicen, bueno, esto afecta también la imparcialidad, porque ahora los casos empiezan a fallar todos iguales, y no es la idea. Claro, pero por otro lado, efectivamente hay casos que son iguales o muy parecidos unos con otros, y lo lógico ahí es precisamente que se resuelvan de una manera similar, y si es posible agruparlo, y si es posible tramitarlo de manera parecida en los tiempos, ojalá que lo podamos hacer. Por otro lado, tenemos la tecnología, y ahí hay otro tema. En el caso nuestro, no sé cuál es la situación hoy día en Argentina, tenemos una oficina judicial virtual, donde se tramitan todas las causas en un sistema de tramitación, tanto penales, civiles, de todas las materias. Y eso también ha generado un desafío de ir materializando a través de esta oficina judicial virtual una tramitación más o menos similar en todos los casos. O sea, que el caso A se resuelva en los mismos tiempos que el caso B. Eso también es un desafío. Y ahí los sistemas informáticos también contribuyen, claro, porque como herramienta. Permiten ir haciendo esa medición de que los casos se vayan resolviendo en tiempos relativamente similares. Porque de otra forma, en el fondo uno podría dudar de que por qué este caso se resolvió en 6 meses y el otro en 2 años. Entonces también ahí hay desafíos importantes con el buen uso de la tecnología. Con el buen uso de la tecnología, de los apoyos informáticos, etcétera. Yo le quiero preguntar ahora a la mesa, ¿no?, porque son nuestros representantes del pueblo, a Roxana, a Roxy, a Marcos, ¿qué opinan ustedes del por qué, ¿no?, esta visión de nosotros, ¿no? Digo nosotros, que en definitiva mañana serán otros. Claro. Todos aquellos que están estudiando, están transitando, muchos, como repetimos siempre, van a ser parte. Alguien va a tener que seguir, ¿no? Tomar la posta. Entonces no importa. Nosotros hoy somos cara visible de esto, pero hubo otros antes y va a haber otros después. La institución va a seguir. ¿Por qué esa desconfianza que tenemos, esa visión negativa a la institución? Con total libertad y más allá de este programa y del conocimiento que nos tenemos nosotros, ¿no? Claro, ahora cuando uno hace la comparativa y uno entiende los procesos, tanto en Argentina como en Chile, tal vez el tema del tiempo que demora cada situación, cada caso, cada causa, en poder finalmente dictaminar justicia sobre algo, ¿no? A veces son años, a veces pasa tanto tiempo que cuando dicen, bueno, finalmente cuando se resuelve ya no es justicia, ¿no? También nos olvidamos, o es un saldo pendiente que llega a destiempo, digamos, en la vida de las personas que han sentido o han sido parte de ese proceso. Entonces, tal vez es ordenar de alguna manera para agilizar los trámites, los tiempos, para contribuir a que el proceso de justicia vaya en paralelo a esa necesidad de justicia que tiene el ciudadano, ¿no? Y además no sentirse desprotegido por el momento, que a veces está con la mirada, digamos, por un lado de la opinión pública, más la presión que existe desde los medios de comunicación, más lo que el prejuicio, el pensamiento que tiene el ciudadano, tal vez por poca o nada de información, ¿no? O sea, yo creo que sería eso, como articular los tiempos, sí, para no sentir que a veces finalmente llega tarde la justicia, ¿no? Ajá. Y a lo mejor una persona no lo llega a ver tampoco, cuando son casos que se resuelven en muchos años, ¿no? Sobre todo los temas de como es causas de lesa humanidad y todas esas cosas que muchas veces son muy complicados, muy complejos de analizar. Bueno, yo me sumo un poco al análisis de Roxy. Creo que hay algo de los tiempos en los que se toma una decisión y que tiene que ver quizás con la conformación de los equipos de trabajo que hay, ¿no? Porque evidentemente cuando uno es uno solo y toma uno solo una decisión, posiblemente tome la decisión más rápido, pero los costos externos
son muchísimo más altos, porque estás afectando la vida de muchas personas si te equivocas. Creo que hay algo de eso, ¿no? De cuántos son para tomar una decisión, si se toman el tiempo de deliberar o no. Por eso cuando hablamos de juicios por jurados acá en Justicia y Sociedad, está bueno que se dan estas reglas para dirimir la culpabilidad o la inocencia, ¿no? de alguna persona a juzgar. Pero también creo que tiene que ver un poco con que el juez históricamente ha tenido una figura pública de probidad, de, digamos, de intachabilidad, ¿no? Esto de ser un juez, ser una persona recta, de ser una persona honesta. Y cuando ocurre que se descubren a lo mejor casos de irregularidad, casos de corrupción, porque son casos, no es que estamos hablando de todo el sistema en general, el ciudadano promedio yo creo que tiende a desconfiar. Porque si el juez, que es la persona encargada de tomar las decisiones para que se haga justicia en el caso concreto, lo vemos recibiendo dádivas o lo vemos, no sé, favoreciendo determinado interés o tomando determinada postura más rápido o más lento según el caso para beneficiar alguna situación política, yo creo que eso termina desautorizando la figura del juez que bueno, que es lo que después nos llega replicado, como dice Roxy, ¿no? En medios de comunicación, porque siempre la lupa se va a poner desde esos lugares, ¿no? Desde la opinión pública. Me parece que eso también afecta muchísimo la figura y la credibilidad, ¿no? Sobre todo de los magistrados. Al sistema. Sí, sí, tomando lo último que dijo Marco, yo creo que hay un tema sociológico, incluso, en el sentido de que se unen dos cosas. La primera, la que tú dices, porque convengamos de que cuando tú, no sé cuántos jueces serán acá, 2.000, 2.500, 3.000, no sé, obviamente que en un universo tan grande de personas, siempre van a haber personas que pueden cometer algún tipo de delito, ser corruptas, etcétera. Pero si a eso tú le unes el fenómeno sociológico de lo que el ciudadano no quiere nunca estar en un tribunal de justicia, ambas cosas se confunden y generan este rechazo y esta generalización, digamos, de intentar tildar al juez o al cuerpo de jueces como corrupto, etcétera. El otro problema, creo yo, que también influye es un tema político, que son las injerencias políticas en los nombramientos, que eso opera aquí y en todos lados. Y volviendo un poco a lo que decía Roxy, que es el tema de los tiempos, yo aquí solamente, y hablando de gestión, yo creo que hay algo que, humildemente creo yo, que Chile tiene que copiarle a Argentina, que es el tema de la especialización en las cámaras. En Chile todas las cámaras, todas las cortes de apelaciones son multifuero. Y creo que eso va en contra de la especialización y en definitiva de la expertise. Solo la Corte Suprema son salas especializadas, pero todas las cámaras o cortes de apelaciones, como le llamamos nosotros, son multifuero. Entonces, Pedro o yo, cuando entramos a nuestra sala, conocemos desde el habeas corpus, partimos con los habeas corpus, después empezamos con los amparos o protecciones, seguimos con las prisiones preventivas, después entramos a las causas laborales, después entramos a las causas familia y después seguimos con lo civil. Entonces tenemos nosotros le llamamos causas de policía local, que son jueces de paz para ustedes. Todo eso lo ve una cámara. Incluso la Corte de Apelaciones de Santiago, que es la corte más grande de Chile, no tiene sala especializada, tiene una o dos, creo. En laboral y tributario. En laboral y tributario, pero en general es la excepción. Todas las demás cámaras de Chile operan como multifuero. Y eso creo yo que también debe ser mejorado en nuestro país, porque la especialización, como te dije, te da expertise y eso permite darle mayor fluidez a la tramitación de las causas. Importantísimo hacer conocer esto, ¿no? Me parece que, y sobre todo tener esta posibilidad de diálogo con toda la mesa, con ustedes que tienen una posición también de ciudadanos que, conociendo un poco hoy más de lo que conoce un ciudadano, quizás que no tiene esta oportunidad de tener el diálogo permanente con nuestro ámbito y con tantos programas que tienen encima escuchándonos, también detectan que hay cosas para mejorar, ¿no? Y dónde están, que eso es importante. Uno puede decir, bueno, hay cosas para mí, no sabe cuál. Todo es perfectible. No. Acá tenemos el tema de los tiempos fundamentalmente y el tema de la injerencia o la suspicacia que queda a veces dando vuelta, y yo creo que ahí viene otra situación que es ¿qué le llega al ciudadano, ¿no? Claro. ¿Qué comunicación le llega?
y de dónde emana la comunicación. Tal cual. Pero bueno, hablando de comunicación, nos tenemos que ir a la última pausa del programa. Volvemos para... nos van a quedar algunos minutitos para poder aclarar y seguir un programa que da para mucho más, pero sobre todo para dejar claridad. Me parece que lo que hay que dejar es claridad, aún cuando falte mucho por hacer. Y ya venimos con el sorteo. Sí, señor. Seguí informado todo el día en nuestra web www.amdelplata.com. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permanecerá abierta durante la Feria Judicial de julio. Garantizará la atención ininterrumpida durante las 24 horas para denuncias de violencia familiar. Por otra parte, Río Negro y UNICEF firmaron un acuerdo de cooperación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Busca reforzar las capacidades de magistrados y operadores judiciales en casos de niñez y adolescencia, mejorando la coordinación interinstitucional y los procesos judiciales. Se promoverá el fortalecimiento de sistemas de información y el uso de medidas alternativas al proceso penal con enfoque restaurativo. Por último, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad. Entre sus objetivos se destacan favorecer el intercambio de información entre ambas instituciones e implementar canales directos de comunicación. (22:51), último tramo de Justicia y Sociedad, programa 194 con el juez en actividad Claudio Fede y un gran equipo, y por supuesto agradeciendo la participación de los oyentes. Laura Terrón, que dice buenas noches a todos en el estudio desde México. Esto que les decíamos, llegamos a todas partes. Excelente el programa, como siempre, aprendiendo con ustedes, así que muchas gracias, Laura, por estar en esta noche. Y también tenemos un mensaje desde, como es el chat de nuestro canal de YouTube del Plata M1030, JPCH, vos estás ahí también compartiendo esta noche. Saludos a la mesa, saludos a todos. Son muy bienvenidos. Bienvenidos. Desde ya, la verdad que es un gusto poder hacer este programa. Siempre nos vamos con mucha satisfacción todos los que estamos aquí permanentemente porque deja mucho, a nosotros particularmente. Claro. Sí, y totalmente. creo que llega, creo que llega, ¿no?
Además que con total libertad podemos hacer análisis y dar opiniones que hacen a también tener autocrítica, ¿no? A poder decir qué cosas hay que mejorar, cuáles son las cosas que... Yo no digo que estén mal, porque si no uno hablaría de la mala fe. No, hay cosas para mejorar porque somos humanos y también porque la evolución y los cambios que se dan en la sociedad llegan a nuestro ámbito inevitablemente. Entonces también hay cosas que tienen que ir acompañando a los tiempos, ¿no? Y acá me parece que, hablando de tiempo, nos quedan unos minutitos, simplemente para Pedro y para Álvaro, que tengan la posibilidad de hacer una síntesis, un cierre, como quieran, de la manera y con el tema que quieran. Si es de derecho o puede ser también de otras cuestiones, ¿no? No, bueno. Un gran cocinero, por lo pronto. Quiero destacar que Álvaro es un gran cocinero. Mirá qué bien. Mirá. Sí, señor. Hay que comprobarlo. Un plato típico de Chile. Vos que hablaste si había cursos, que sorteábamos cursos de cocina. Sí. Yo creo que si Álvaro se pone a dictar cursos de cocina, Tremendo. Los productos del mar, Roxy. Productos Los productos del del mar, mar, por supuesto. son las especialidades nuestras Claro. en Chile. Qué bueno. Mira, solo para terminar, agradecerles por supuesto a los tres, Roxana, Marco, Claudio, la invitación, pero para concluir solamente creo yo que hay un factor relevante que a nuestras sociedades latinoamericanas yo creo que podría contribuir, digamos, a mejorar todo, no solamente el sistema de justicia, que es educación. Educación doble. Yo siempre hablo de mirado desde dos perspectivas. La educación que estamos haciendo ahora nosotros, en esta radio que estás haciendo tú, Claudio, y ustedes, en el fondo de contarle a la gente cómo opera, cuál es la labor de un juez de la justicia en general, pero también la educación que venga desde abajo, la educación, digamos, la primaria, la secundaria, que permita a las personas poder desarrollarse personalmente, socialmente, económicamente en la vida. Y desde luego esto muy relacionado con la justicia penal, por supuesto. Si tú te das cuenta que la delincuencia está en un gran porcentaje asociado a la pobreza y destruye la pobreza a través de la educación, vas a lograr una paz social, digamos. Una evolución. Entonces, desde esas dos perspectivas, educación normativa, que es la que estás haciendo tú a través de esta radio, y la educación también de las personas en un inicio para generarles oportunidades de desarrollo personal. Totalmente de acuerdo. Pedro. Sí. Yo, bueno, obviamente me sumo a lo que ha planteado Álvaro, pero me quedo con algo que creo que en los últimos años en los que me ha tocado ejercer mi labor y en una época en que tuve que ejercer un rol mucho más público, me quedo con la necesidad de comunicar la labor que realiza el Poder Judicial. Por eso que valoro mucho esta invitación y el poder estar acá. Obviamente no estamos en Chile, pero sabemos que tenemos realidades que son muy comunes, y yo creo que esa necesidad de comunicar, de transparentar nuestro rol, nuestros procesos, de explicarle a la ciudadanía que no todo es tan simple, no es porque no es por querer en el fondo no informar a la gente, al contrario, yo creo que hay que informarla de la mejor manera posible para explicar cómo funcionan las instituciones, cuáles son los tiempos, obviamente que tratando siempre de mejorar nuestra labor, pero yo creo que ese es un rol muy importante, ese rol comunicacional, que probablemente es un rol que estaba bastante ajeno, si uno mira hace años atrás, cuando estudiamos en la universidad, esto no era, nunca probablemente pensamos que como abogados o jueces nos iba a tocar ejercer un rol comunicacional dentro del Poder Judicial. Claro. Yo creo que eso es algo que hoy día se ha instalado como una necesidad, no solo como algo, en este caso, como sabemos, es un programa que no es institucional, hay un interés particular por sacar adelante, ¿cierto?, esta idea de hablar de justicia y sociedad, pero yo creo que a nivel tanto de esta motivación particular como de los intereses institucionales que debieran haber en nuestros sistemas judiciales, es necesario. O sea, hoy día vemos que la sociedad se comunica a través de redes sociales, se comunica a través de YouTube, se comunica, y muchas veces vemos que no estamos ahí, no estamos presentes.
Entonces es como automarginarse. Exacto. Yo siento que lamentablemente no sé si se ha comprendido a nivel de las instituciones que no podemos automarginarnos, que tenemos que estar ahí muy presentes y mostrando nuestro rol, mostrando nuestra labor lo más transparente posible. Yo creo que con eso me quedo. Y con algo que tú dijiste que es esta autocrítica. No es autoflagelarse ni nada, sino que simplemente en el fondo saber que hay cosas que probablemente no las hacemos, no las estamos haciendo lo suficientemente bien y hay que hacerlas mejor y tener conciencia de eso, y a la hora de no tener la piel tan sensible, como jueces, como a veces mucha gente que conversa con uno transmite como que el temor a criticar o algo. Yo creo que uno tiene que abrirse a la crítica, abrirse a eso y no tenerle miedo y enfrentarlo de la mejor forma. O sea, si uno cumple la función de buena fe, no tiene que tener miedo a nada. Claro. Aparte, porque dentro de la buena fe está la disculpa también, ¿no? Hay que saber pedir disculpas. Marquito, querido. La verdad que yo no tengo mucho más que agregar, me sumo a estos análisis. La verdad que hoy fue un programa que me llevó mucho, yo también, me gustó compartir esta mesa. Creo que sí, en gran parte la cuestión económica hay que saber abordarla, porque es lo que hace también al malestar, ¿no? O a la visión popular de que el juez está denostado en su rol en la sociedad, ¿no? Con lo importante que es que haya jueces probos, que haya jueces, que tengan una conducta intachable, ¿verdad? Pero me quedo con eso, ¿no? Y creo que la educación es el pilar fundamental de todas las sociedades para que esas transformaciones se empiecen a dar, para que haya nuevas herramientas, para que ese chico o esa chica que nace en la pobreza pueda quizás aspirar incluso hasta a ser juez, ¿no? Antes había un aspiracional de el ser presidente, ¿no? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Le preguntabas a un niño y capaz que quería ser presidente. Hoy capaz que quiere ser influencer. Entonces, ese rol de los influencers quizás estaría bueno repensarlo y ver dónde se inserta, el magistrado dentro de esta política comunicacional. Bueno, Roxy. ¿Qué tal? Un gran encuentro, ¿eh? Así es. En definitiva, como para sintetizar, este encuentro de culturas, ¿no? Encuentro de colegas, de amigos, o sea, de hacer este programa que va creciendo cada vez más en eso, en materia de encuentros. Y el encuentro con los oyentes, ¿no? Por eso hoy especialmente agradecemos a todos aquellos que se han comunicado a través de las redes sociales y a través del canal de YouTube en este sorteo de libros virtuales. Vamos a decir los ganadores. El aspecto subjetivo de las causas de justificación de Javier Esteban de la Fuente, editorial Rubens Alculzoni, se lo lleva Santiago de Mercedes. Santiago, felicitaciones. La reforma laboral de Emilio Romualdi y Mariano Natale, editorial Hammurabi para Álvaro, que también nos acompaña en esta noche, y el curso de Wallab International Legal Group para Pedro. Así que muchísimas gracias a todos. Una caricia de agasajarlos, y además, como es virtual, esto les va a llegar, ¿no? La producción ya tiene toda la información. Sí, totalmente. A dónde mandar los regalos y todo. Buenísimo. Bueno, un placer. Pasó un programa más de justicia y sociedad, de todo esto que estábamos hablando ahora. Fue todo un tema elegir el título, pero apareció de manera mágica casi. Tal cual. Así que nos esperamos el miércoles que viene, ¿sí? Sin Buena perjuicio semana. de que haya fútbol los miércoles, estamos firmes. Sí, por favor. Y suelten, ¿viste? Ya está. Ya lo que pasó, pasó. Sí, ya está. Capítulo nuevo, arranquemos. Vamos mañana, nosotros nueva tenemos etapa. otro Vuelve gran el fútbol desafío. argentino, vuelve el 2 de Riestra. Mañana despejando. nos vemos en la cancha acá por favor. Y muy pronto el Mundial de los Jueces también, ¿no? Noviembre, del 11 al 14. Jueces por la Paz. Jueces por la Paz. Así es. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. Me imagino que habrá Club un Atlético equipo Boca Juniors. futbolístico de mujeres también, ¿no? Sí. Ah, es abierto, sí, es totalmente. abierto. Perfecto. Distintas edades, mujeres, varones. Cumplimos ahí 14, 15 disciplinas distintas. ¿Qué tal? Palermo con un circuito de maratón. Bueno, este año Boca Juniors de nuevo con todo el resto de las disciplinas, así que vamos va a por ser más. con más países y con más gente, obviamente. Vamos por más. Así que iremos comentando. Vamos por Nos vemos el miércoles que viene aquí en Justicia y Sociedad. Sociedad. Gracias por todo. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más.